Buenos días. En la fecha de hoy continuamos con la segunda parte del capítulo de heterosis. Habíamos quedado sobre esta diapositiva donde estábamos mirando un ejemplo de sobredominancia. Entonces, del lado izquierdo tenemos los alelos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, cada uno con un valor asignado de 3. Luego encontramos la columna de las minúsculas con un valor asignado de 1. Y después encontramos la columna de los heterocigotos, mayúscula, minúscula, pero que tiene un valor asignado de 5. O sea, en este caso hay sobredominancia. Entonces, con esos datos, miramos los valores genotípicos de los dos individuos que están del lado derecho. A mayúscula, B, C minúscula, D mayúscula, E mayúscula, cruzado por A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, D minúscula, E minúscula. Entonces, el primer parental tiene un valor genotípico de 22, el segundo un valor genotípico de 18 y el F1 tiene un valor genotípico de 25 porque todos sus loci están en estado heterocigoto mostrando sobredominancia. Entonces, con este modelo queda claro que la sobredominancia sirve para explicar el modelo de heterosis propuesto por Schüller. Encontramos ahora un pequeño resumen donde dice hipótesis de sobredominancia, una ilustración. Entonces, primero nos muestra que la hipótesis de dominancia de Davenport dice que la heterosis es atribuible a la acción conjunta de varios loci, en cada uno de los cuales el alelo favorable es parcial o completamente dominante. Mientras que la hipótesis de sobredominancia nos dice que la heterosis es causada por sobredominancia en muchos locis que están influenciando el carácter. Encontramos abajo un cuadro en el cual aparece el valor genotípico de unos individuos. En este caso, los individuos son signo positivo en estado homocigoto, signo positivo, signo negativo como expresión de heterocigoto y negativo, negativo como homocigoto. Entonces nos dice que el signo positivo tendría un valor de 1.5 y el signo negativo se le asigna un valor de 0.5. Y la acción génica que vamos a mirar es de sobredominancia, donde el heterocigoto tiene mayor valor genotípico que el homocigoto dominante. Entonces miramos abajo y nos dice que el individuo que tiene los dos signos positivos tiene un valor genotípico de 3. El individuo heterocigoto tiene un valor de 4 y el individuo homocigoto con los dos signos negativos tiene un valor de 1. Eso para la acción génica de sobredominancia. Luego pasamos a mano derecha y encontramos un individuo con dos loci. Y entonces aparece el padre 1, el padre 2 y el F1. Y lógicamente lo vamos a representar con los valores
que vienen del lado izquierdo. Entonces, nos dice que el padre 1 tiene un valor genotípico de 4. 3 representado por los signos positivos y 1 representado por los signos negativos. El padre 2 tiene un valor de 4. 1 representado por los signos positivos, los signos negativos, y 3 representados por los signos positivos. Ahora, el individuo híbrido F1 tiene un valor de 8. 4 representado por el locus 1 en estado heterocigoto y 4 representado en el locus 2 también en estado heterocigoto. Entonces nos está mostrando de que el individuo híbrido tiene mayor valor genotípico que ambos padres, porque hay acción de sobredominancia. Encontramos ahora que hay un concepto biométrico para la medición de la heterosis. Y entonces nos presentan la fórmula H de la heterosis es igual a P menos R al cuadrado multiplicado por D, donde P es la frecuencia génica de la población A y R la frecuencia génica de la población B y D es el grado de dominancia. Quiero aclarar que aún no hemos trabajado la parte de frecuencia génica, por lo tanto, este es un concepto que toca trabajarlo posteriormente. Por eso dice ahí abajo, explicación pendiente para después de ver genética de poblaciones. Encontramos ahora que los parentales van a ser líneas que tienen frecuencias alélicas diferentes. Frecuencias alélicas y frecuencias génicas son equivalentes. Entonces, la línea A tiene una frecuencia génica de P igual a 1. Digamos, es el 100%. Y la línea B tiene P igual a 0. Entonces, cuando eso sucede, se obtiene la máxima heterosis, porque los padres son completamente divergentes. Encontramos ahora una diapositiva que nos dice cómo se expresa la heterosis. Y entonces encontramos que para ello deben haber padres con diferentes alelos en un mismo locus. ¿Qué quiere decir esto? Un padre tendrá, por ejemplo, A1, mientras el otro padre tendrá en el mismo locus los signos A2. Y además debe haber algún grado de dominancia entre los dos alelos. O A1 es dominante sobre A2 o lo contrario, A2 es dominante sobre A1. Pero se requiere que exista el grado de dominancia. De esta forma se expresa la heterosis. Encontramos ahora formas para la medición de la heterosis. Y vemos que existen cuatro metodologías, de las cuales vamos a ver 3. Entonces, encontramos inicialmente que el padre 1 tiene un valor genotípico de 10, el padre 2 tiene un valor genotípico de 12 y el F1 tiene un valor genotípico de 15.
Y el testigo comercial tiene un valor genotípico de 13. Entonces, con esos datos vamos a mirar 3 formas de calcular la heterosis. La primera es con relación al padre superior, en este caso el padre que tiene un valor de 12. Esta forma también recibe el nombre de heteroveltiosis. En este caso, la heterosis quedaría calculada así. Porcentaje de heterosis es igual a la F1 menos el padre superior sobre el padre superior multiplicado por 100. Es importante mirar la constitución de la fórmula para evitar errores. Y seguimos, entonces tenemos que es 15 menos 12 sobre 12 multiplicado por 100 y eso nos da un 25%. O sea, en este caso, la heterosis con relación al padre superior es equivalente al 25%. Segunda fórmula, la heterosis con relación al promedio de los padres. Entonces tenemos porcentaje de heterosis es igual a F1 menos el promedio de los padres sobre el promedio de los padres multiplicado por 100. Y ahora nos da un valor de 36%. La tercera posibilidad es con relación al testigo comercial. Y entonces tenemos porcentaje de heterosis es igual a F1 menos el testigo comercial sobre el testigo comercial por 100. Y en este caso el porcentaje de heterosis sería del 15%. La cuarta posibilidad fue la que vimos anteriormente, donde nos dice que el porcentaje de heterosis es igual al valor genotípico del padre 1 menos el valor genotípico del padre 2 al cuadrado multiplicado por la dominancia. Pero, como les decía, esto tenemos que mirarlo más adelante. Encontramos un ejemplo real para la medición de la heterosis de Schur. Entonces tenemos 2 líneas puras de maíz y nos dice que podemos expresarla de 2 formas. Con respecto al promedio de los padres o con respecto al valor del padre superior. En este caso no se está considerando testigo comercial. Entonces, el F1 vale 90, P1 60 y el P2 80. Hacemos la fórmula y nos dice que la heterosis con relación al promedio de los padres es igual a F1 menos el promedio de los padres sobre el promedio de los padres por 100, 90 menos 70 son 20 sobre 70 multiplicado por 100 y nos da 28%. Si lo hacemos con relación al padre superior, entonces aplicamos una fórmula muy similar a esta y encontramos otro valor. O sea, los valores no tienen que coincidir necesariamente. Coto 12, B pequeño más cigoto vale 6, C
dominante vale 8, los dos parentales, el primero tiene un valor de 24, el segundo un valor de 26, y le damos valores a la F1. Esa F1 es A dominante, dominante, B dominante, B recesivo, C dominante, C recesivo. Entonces, el primer caso es suponiendo que no exista dominancia. Cuando no existe dominancia, existe aditividad. Entonces, en ese caso, el individuo F1 tendría un valor genotípico de 25 y no habría heterosis, porque el híbrido no superaría al padre superior. En el segundo caso, existiendo dominancia, entonces decimos que ya el individuo tendría un valor genotípico de 30 y ya estaría superando el promedio de los padres y al padre superior. Esa sería la teoría de dominancia de Davenport. Ahora, si consideramos la sobredominancia, entonces tendríamos que decir que el heterocigoto es superior tanto al homocigoto dominante como al homocigoto recesivo. Y le asignaríamos valores al F1 y nos daría un total de 32, lo cual también nos indica que el modelo de sobredominancia también explica satisfactoriamente la hipótesis de Schur, la hipótesis de sobredominancia. En resumen, ambas hipótesis serían posibles. Encontramos ahora un cuadro, dice cuadro número 6, en base al progenitor medio, una H, y al mejor progenitor, una H', para el rendimiento de granos de las cruzas directas. Dice Torreón, Coahuila, esto debe ser México. Y entonces en la primera columna encontramos los diferentes cruzamientos. P1 contra P2, luego P1 contra P3, P1 contra P4, y P1 contra P5, y P1 contra P6, y así sucesivamente. Luego encontramos el rendimiento en kilogramos por hectárea del F1. Comienza con 7.572.1 kilogramos por hectárea y sigue bajando. Luego encontramos el rendimiento por hectárea del padre 1. En este caso representado por P sub I. Luego encontramos el rendimiento del padre 2 representado por P sub J. Seguidamente encontramos el promedio de ambos padres. Luego, el valor de heterosis con relación al promedio de los padres. Y la última columna es la heterosis con relación al padre superior. Entonces, en la cuarta columna encontramos varios valores que están señalados con unos asteriscos rojos. Esos asteriscos rojos nos están mostrando que esos padres fueron los superiores, mientras que en la otra columna, en la P sub I,
casi todos los individuos son superiores a los P sub J, con excepción de los que tienen el asterisco rojo, para saber cuál es el padre superior. Bien, fuera de eso, entonces encontramos en la columna H que hay valores de heterosis desde 38.9 hasta valores de 274.4. Y dentro de eso, pues se pueden mover todos esos niveles de heterosis. Y con el caso de los padres superiores, encontramos unos valores más bajos, pero que van desde 38.9 hasta 231. Pasamos ahora a mirar la heterosis en organismos diploides. Cada organismo diploide presentará 2 alelos por locus. Y entonces está demostrado que en ese caso la heterosis es superior en los híbridos simples, ahí es mayor que en los híbridos triples, y este es mayor que los híbridos dobles. O sea, cuando tenemos un organismo diploide, los híbridos simples presentan mayor heterosis que el híbrido triple y mayor heterosis que el híbrido doble. Tenemos acá un ejemplo de heterosis en cultivares diploides y es simplemente esquemas de cómo se obtiene el F1. Entonces tenemos la planta A, la planta B, se cruzan y nos dan la descendencia, que serán hermanos completos. Del lado izquierdo tenemos el híbrido triple. Entonces primero se obtiene la F1 y luego esa F1 se cruza por la línea C y se obtiene el híbrido triple. En esta otra diapositiva tenemos el ejemplo de cómo se obtiene el híbrido doble, para lo cual hay que tener 4 líneas. La línea A que combina con la línea B y nos da un híbrido F1, y la línea C que combina con la línea D y nos da otro F1, y luego esos dos F1 se cruzan entre sí para obtener el híbrido doble. Acá encontramos ahora, ya con ejemplos, la obtención de híbrido simple e híbrido triple. Y nos está mostrando de que para el híbrido simple, la F1 es totalmente heterocigota. Por eso muestra alta heterosis. Mientras que en el caso del híbrido triple, no todos los loci van a aparecer en estado heterocigota, sino de que algunos estarán en estado homocigota. Y el hecho de que esos loci estén en estado homocigoto recesivo serán causantes de un bajo valor en la heterosis. Por eso es que el híbrido simple tiene mayor valor heterótico que el híbrido triple y que el híbrido doble. Entramos ahora a mirar la heterosis en poliploides y específicamente heterosis en autopoliploides. Los autopoliploides son aquellos donde los cromosomas de una especie diploide se duplican y obtenemos una especie tetraploide.
Entonces ya tendríamos en cada locus 4 alelos, del 1 hasta el 4. En la medida en que esos alelos en el mismo locus sean diferentes, habrá mayor heterosis. Por eso está la escala acá abajo que nos dice que aquel individuo que sea A, B, C, D tendrá mayor valor heterótico que el individuo que sea A, B, C y mayor que aquel que tiene A, B y mucho mayor que aquel que tiene A. Seguimos hablando de la heterosis en autopoliploides y encontramos dos situaciones. Cuando hay padres con endocría, quiere decir esto, padres que han sido sometidos a procesos de obtención de líneas endogámicas. Y cuando se obtienen líneas endogámicas, se obtiene un alto porcentaje de homocigosis. Entonces, en ese caso, el híbrido doble sería superior al híbrido sencillo. Solamente cuando los autopoliploides han sido sometidos a endocría. En este caso, el híbrido doble presenta mayor valor heterótico que el híbrido sencillo. Por su parte, cuando no se hace el proceso de endocría de los padres, en este caso, entonces, el híbrido simple sí tiene mayor valor heterótico que el híbrido doble. En estas nuevas diapositivas encontramos una reafirmación de lo dicho anteriormente. Y nos dice padres puros, que es donde se hizo la endocría, el híbrido doble es superior que el híbrido sencillo. Y nos muestra abajo por qué. La constitución del híbrido doble sería A1, A2, A3, A4, mientras que el híbrido sencillo sería A1, A1, A2, A2. Por su parte, cuando los padres no son puros, entonces el híbrido sencillo tiene mayor valor que el híbrido doble. Y nos muestra la constitución de ambos híbridos. Y dice que la máxima heterosis ocurre porque se presentan interacciones alélicas múltiples en un solo locus. Y tenemos el ejemplo A1, A2, A3, A4. Y segundo, cuando hay segmentos de cromosomas con alelos complementarios. Cuando se presentan estas dos situaciones, se consigue la máxima heterosis en autopoliploides. Encontramos ahora las aplicaciones de la heterosis. Entonces dice que se aplica en la producción de semilla F1 a gran escala, o sea, para la venta. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Hay emasculación manual o se aplica la androesterilidad genética citoplasmática o se aplica la autoincompatibilidad o se usan sustancias químicas. En todo caso, lo que vamos a buscar es el cruzamiento de dos líneas. Y con eso, ¿qué se persigue? Incrementar el rendimiento. Encontramos ahora una ilustración en la cual se está emasculando manualmente una flor de arroz, que como ustedes pueden apreciar, pues el rendimiento va a ser muy bajo. El rendimiento en número de plantas polinizadas.
Luego encontramos una imagen donde nos muestra el uso de androesterilidad en la producción de semilla híbrida. Y entonces encontramos las plantas hembras que no tienen la espiga y las plantas que van a ser masculinas con su inflorescencia masculina. Luego encontramos una imagen que nos dice que en arroz también es posible la obtención de híbridos y nos muestra un lote con los diferentes parentales. Ahora encontramos una ilustración con los pasos necesarios para la producción de semilla F1 cuando se hace de forma manual. Y entonces, el primer paso es la selección de los progenitores deseables. Nosotros encontramos en la primera imagen, sobre todo del lado derecho, donde se ve una planta que se ha embolsado la flor y se le ha puesto un tiquete rojo, indicando lógicamente la variedad y la fecha en que se está cubriendo la flor. Eso quiere decir que se seleccionó ese padre. El segundo caso es el embolsado de los botones florales, tanto masculinos como femeninos, para evitar la contaminación por polen extraño. El tercer paso es la realización de cruzamiento masculino por femenino, que se hace de forma manual. Y ustedes pueden apreciar del lado izquierdo inferior donde aparecen las flores masculinas y las flores femeninas, y en la parte central se está haciendo la polinización. Como cuarto paso, el embolsado e identificación de cruzamiento. O sea, después que se hace la polinización, es necesario volver a cubrir para asegurar el fruto, para evitar la llegada de polen extraño, para evitar el daño de insectos, y es necesario etiquetar para identificar quiénes son los padres. Y si el cruzamiento fue un éxito, pues eso se demuestra con la formación de fruto y la recuperación de la semilla híbrida. Cuando se producen híbridos los padres, embolsar las flores, luego mascular, hacer la polinización y volver a embolsar e etiquetar. Tenemos ahora los pasos para la formación de un híbrido por androesterilidad. El primer paso es multiplicación de la semilla de la línea A, que va a ser la madre, la femenina. Entonces se supone que de esa madre tenemos pocas plantas y vamos a aumentar el número de plantas. Número de plantas hembras, androestériles, por lo tanto van a ser solamente femeninas. Entonces para ello la cruzamos con una línea que se llama mantenedora. Y observamos la constitución genética de la línea androestéril, que es MSMS minúsculo, quiere decir que la parte genética, la parte nuclear es estéril y el citoplasma es estéril. Y como aquí se hereda el citoplasma de la madre, entonces esa fase estéril será heredada por todos los hijos. Por su parte, la línea mantenedora es fértil. Y en la parte nuclear tiene MSMS minúsculo, pero en el citoplasma tiene la F de fértil.
pero esa F no se va a heredar. Entonces se hace el cruzamiento y se obtiene la misma constitución genética de la planta A, de la línea A, pero en mayor cantidad. Lo que hemos hecho es aumentar el número de plantas femeninas. Luego, estas plantas se cruzarán con una línea que se llama restauradora. La constitución de la línea restauradora es MS mayúsculo en el citoplasma. Por lo tanto, será una planta. Y la línea Agroesteli, pues es la línea A que veníamos trabajando anteriormente. Entonces, se hace el cruzamiento y el híbrido mayúscula, MS minúscula, o sea que es fértil en el núcleo y heredará el citoplasma estéril. Pero en este caso, predomina la información contenida en el núcleo. Y aunque tiene el citoplasma estéril, la planta será fértil. Esa es la semilla F1 que se le vende al productor. Del lado derecho tenemos la forma en que se van a distribuir las plantas en el campo. Y entonces las plantas de la línea A van en el centro y estarán rodeadas por plantas de la línea restauradora. De tal manera que no importa cuál sea la dirección del viento, siempre habrá polen que va a caer sobre el estigma de las plantas femeninas. Encontramos ahora las ventajas de la heterosis. Entonces decimos que en la mayoría de los casos se hace para obtener mayores rendimientos, mayor uniformidad fenotípica, mayor calidad de las cosechas, mayor resistencia y estabilidad de la producción. Se pueden sembrar zonas nuevas, aumentando el área de siembra, y se van a obtener cultivares híbridos de una manera rápida y eficiente. Además, es útil para combinar caracteres ventajosos de los progenitores. O sea, un progenitor tiene una ventaja, otro progenitor tiene otra ventaja, y entonces es posible recombinar esas dos ventajas en nuestro híbrido. Y debido a que el valor de la semilla F1 es alto, entonces esto se convierte en un estímulo para desarrollar la industria productora de semillas, porque se convertiría pues en un negocio rentable. Encontramos ahora las desventajas de la heterosis. Entonces la primera nos indica que explota solamente una pequeña fracción de la totalidad de genes presentes en las especies. Se ha dicho que las plantas tienen alrededor de 30.000 genes. Entonces, cuando se trabaja heterosis, posiblemente se esté trabajando 20 genes, 30 genes, de tal manera que la fracción explotada es supremamente pequeña. Otra desventaja es que no es posible obtener esa heterosis cuando las cruzas son difíciles de realizar o cuando se obtienen pocas semillas en cada cruzamiento. Es el caso de la soya, el caso del frijol, el caso de la yuca. Un fruto de yuca solamente nos está rindiendo 3 semillas. Entonces, en estos casos, cuando se obtienen pocas semillas por fruto, por cruzamiento, no es rentable
hacer estos cruzamientos para obtener heterosis. Y la otra desventaja es que habíamos dicho de que el valor de la semilla es alto. Igualmente se ha demostrado que la heterosis es inestable por efectos de la interacción genotipo por ambiente. De esta manera, damos por terminada la segunda parte referente a la heterosis.